Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de las oxosales. En este caso vamos a ver cómo nombrarlas y formularlas a partir de la nomenclatura tradicional. Como ya hemos visto en un vídeo anterior, las oxosales son compuestos ternarios, esto quiere decir formado por tres elementos, en este caso por un metal, un no metal o metal de transición en la posición central y el oxígeno, que va a ser el elemento que esté siempre más a la derecha. Provienen de la sustitución de los hidrógenos de un oxoácido por un metal, como vamos a ver en los ejemplos posteriores. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido carbónico. En él, si sustituimos los iones de hidrógeno por iones de calcio, obtenemos el carbonato de calcio. O en este otro, tenemos el ácido fosfórico, que si sustituimos los iones de hidrógeno por iones de hierro 2+, tendremos el fosfato de hierro 2. Para nombrarlos, siempre vamos a seguir la siguiente estructura. Pondremos un prefijo delante del nombre del elemento central, seguido de un sufijo. Este prefijo y este sufijo nos van a indicar con qué estado de oxidación está actuando el elemento central, como veremos ahora. Y posteriormente pondremos D y el nombre del metal. Y si fuese necesario, indicaremos el estado de oxidación con el que está actuando el metal en números romanos. Los prefijos y sufijos, ahora veremos cuáles son, van a depender del número de estados de oxidación que obtiene el elemento central y de la posición del estado de oxidación que esté utilizando entre todos los que tiene. Vamos a verlo. Por ejemplo, cuando un elemento tenga 4 estados de oxidación, utilizará el prefijo hipo delante del nombre del elemento y el sufijo ito detrás. Para su estado de oxidación más bajo, para el segundo estado de oxidación utilizará solo el sufijo ito, para el tercero utilizará el sufijo ato y para el estado de oxidación más grande de los 4 utilizará el prefijo per y el sufijo ato. Si solo tiene 3 estados de oxidación, solo utilizará estas 3 situaciones. Hipo-ito para el más pequeño, ito para el intermedio y ato para el más alto. Con los elementos con 2 estados de oxidación utilizarán el sufijo ito para el más pequeño y el ato para el más alto. Y cuando tiene un único estado de oxidación utilizará el sufijo ato para nombrar el elemento, el elemento central. Vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, si estamos hablando de uno de los halógenos, el cloro, el bromo, el yodo, tienen 4 estados de oxidación. Pues cuando esté utilizando el más pequeñito de los 4, es decir, el estado de oxidación 1, utilizará el prefijo hipo y el sufijo ito. Cuando esté utilizando el 3, solo el sufijo ito. Cuando esté utilizando el 5, solo el sufijo ato. Y cuando esté utilizando 7, prefijo per y sufijo ato. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del cloro, tendríamos que poner en esta situación de aquí hipoclorito, para esta clorito, para esta clorato y para esta perclorato. Y así sucesivamente con el resto de elementos, con los anfígenos, el azufre, el selenio y el teluro. Cuando esté utilizando con más 2, hipoito, hiposelenito, por ejemplo, con la 4, solo ito, selenito, o con el estado de oxidación más 6, que es el más grande, terminación ato, seleniato. Con el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, pues hipoito con el 1, ito con el 3 y ato con el 5. Y así sucesivamente con el resto. Esto no es cuestión sino de estudiarlos y tenerlos claros para saber qué prefijo y qué sufijo utilizar en cada momento. Vamos a ver cómo determinamos el estado de oxidación del elemento central. Para ello, siempre nosotros debemos tener claro que el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2. Y el elemento metálico, normalmente vamos a ver su estado de oxidación aquí a la derecha, porque le pasa su estado de oxidación a todo este grupo de aquí, al anión. Entonces el aluminio está actuando con estado de oxidación +3. Muchas veces o en algunas ocasiones el metal solo tiene un estado de oxidación, con lo cual no tendremos duda.
pero si tuviese más de un estado de oxidación, normalmente lo vamos a ver aquí. Hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones está simplificado y entonces tendremos que buscar otra forma para determinarlo. Una vez que sabemos el estado de oxidación del elemento metálico y el estado de oxidación del oxígeno, que siempre va a ser -2, vamos a poner que el estado de oxidación del azufre es X, lo queremos determinar, y vamos a plantear una ecuación tal que el número de átomos por los estados de oxidación, la suma de todos tiene que ser igual a 0, ya que la molécula globalmente es neutra. Entonces tendríamos 2 átomos de aluminio por más 3, más 3 por 1, 3 por 1 átomos de azufre por X, 3X, donde X es el estado de oxidación del azufre, más 3 por 4, serían 12 átomos de oxígeno en la molécula, por -2, sería 12 por -2, menos 24. Y todo tiene que ser igual a 0. Por tanto, 3X sería igual a 24 menos 6, que es 18, de donde sacamos que X es 18 partido por 3, que es 6. El estado de oxidación del azufre es 6. El azufre tiene más 2, más 4 y más 6. La 6 es la más grande, con lo cual en este caso utilizará la terminación ato. Será sulfato de aluminio. Vemos otro ejemplo. Aquí vemos que el platino está actuando con estado de oxidación más 2. Y el oxígeno, como siempre, con -2. El cloro, X. Y hacemos 1 por 2, más 2 por 1 por X, más 2, 2 por 2 por -2, igual a 0. Es decir, 1 por 2, más 2 por X, más 2 por 2, que es 4, por -2, o podríamos poner -8 directamente, igual a 0. Y de aquí sacamos que 2X es igual a 8 menos 2, que es 6, y por tanto X es igual a 6 partido por 2, que es 3. El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7, está actuando con la más 3, por tanto utilizará el sufijo ito, y por tanto cuando lo nombremos será clorito, en este caso de platino, y pondremos entre paréntesis el estado de oxidación del platino, que es más 2. Vemos este otro ejemplo. Lo primero, determinar el estado de oxidación del metal, que lo vemos aquí. El cobalto está actuando con estado de oxidación más 3, el oxígeno sabemos que es -2, y el selenio vamos a poner una X ahí porque de momento no lo sabemos. Planteamos la ecuación, 2 por 3, más 3 por X, más 3 por 4 por -2, que sería -24, igual a 0. Y de ahí 3X es igual a 18, y por tanto X es igual a 18 partido por 3, que es 6. Por tanto ya sabemos el estado de oxidación del selenio, que es más 6, y como el selenio tiene 3 estados de oxidación que son más 2, más 4 y más 6, y en este caso está actuando con la más alta, vamos a utilizar la terminación ato. En nuestro caso, el compuesto será el seleniato, y después de, y pondremos el nombre del metal, cobalto, nombre del metal, y entre paréntesis indicaremos el estado de oxidación del cobalto en números romanos. Y el estado de oxidación del cobalto, pues como ya hemos dicho, lo vemos aquí. Vamos a subrayarlo en lugar de redondearlo más. Ahí lo tenemos, que es más 3. Y por tanto este compuesto es el seleniato de cobalto 3. Vemos otro ejemplo. Procedemos de forma análoga. Estudiamos el estado de oxidación del oro. Lo vemos aquí, es más 3. Posteriormente el del oxígeno siempre es -2 y el del bromo pondremos una X para determinarlo. Y hacemos 1 por 3, que sería 3, más 3 por 1, que es 3, por X, 3X, más 3 por 4, que es 12, por -2, menos 24, igual a 0.
Evidentemente, si esto lo podemos ver de una manera más automática y más rápida, pues lo hacemos. Esto es un procedimiento matemático solo para determinarlo en caso de que no lo veamos directamente. Y sacamos que el estado de oxidación del bromo es 7. El bromo tiene 4 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Por tanto, en este caso utilizará el prefijo per y la terminación ato. Estaremos hablando del perbromato de, y después el oro está actuando con su estado de oxidación 3. Tiene estados de oxidación más 1 y más 3. Perbromato de oro 3. Otro ejemplo. Aquí el sodio solo tiene un estado de oxidación que es más 1, por tanto aquí no puede haber dudas. El oxígeno es menos 2, perdón que lo puse abajo, vamos a ponerlo como lo estamos haciendo. El oxígeno es menos 2 y el nitrógeno X. Y hacemos otra vez lo mismo. 1 por 1 más 1 por X más 3 por menos 2 tiene que ser igual a 0. Es decir, 1 más X menos 6 igual a 0. Y sacamos el estado de oxidación del nitrógeno, que sería 5. El nitrógeno puede tener hasta 3, más 1, más 3 y más 5. Está utilizando el más 5, por tanto utilizará solo el sufijo ato. Aquí hay un error, porque no es un error, pero tendría que haberlo puesto aquí. Más 1, más 3 y más 5. Sufijo ato, y por tanto es el nitrato de sodio, y en el caso del sodio no tiene sino un estado de oxidación, por tanto no hace falta especificar nada más. Un último ejemplo, tenemos el zinc, el teluro y el oxígeno. El zinc tiene estado de oxidación más 2, es el único que tiene, el oxígeno menos 2 y el del teluro lo tenemos que hallar. 1 por 2 sería 2, 1 por XX y 3 por menos 2 menos 6 igual a 0, sacamos que X es igual a 4. El teluro tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Está utilizando el más 4, que es el intermedio. Entonces pondremos el teluro acabado en ito, telurito de zinc. Y el zinc, como solo tiene un estado de oxidación, no hay que especificar nada más. Bien, vamos a ver ahora cómo vamos a nombrar si lo que tenemos es la fórmula y cómo vamos a nombrar en nomenclatura tradicional, lógicamente. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero es determinar el ácido del cual proviene la oxosal. Para ello cambiaremos la terminación ito por oso de los ácidos o ato por ico y pasaremos del nombre de la oxosal al del ácido. Lo vamos a ver. Formularemos el ácido. Para ello, determinaremos el estado de oxidación del elemento central a partir del prefijo y sufijo que nos dé el nombre. Formularemos el óxido del elemento central, le sumaremos una molécula de agua o las que correspondan si es una excepción, y si podemos, simplificamos el compuesto. Y finalmente sustituiremos los hidrógenos del ácido por el metal. Este último se quedará el mismo subíndice que tenía el hidrógeno y proporcionará su estado de oxidación como subíndice al resto de la molécula, al anión. Si es posible, se simplifica. Vamos a ver todo este proceso con ejemplos porque así es mucho más sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer el hipobromito de cobalto. Entonces, si vamos a hacer el hipobromito de cobalto, nos vamos a olvidar primero del cobalto y lo primero que vamos a hacer es el ácido hipobromoso. Es decir, nos olvidamos de la oxosal y vamos a formular el ácido, cambiando la terminación ito por oso. Para hacer el ácido hipobromoso, determino cuál es el estado de oxidación del bromo. El bromo tiene 4, 1, 3, 5 y 7. Hipobromoso, hipooso, aquí tengo ito, pero ito la estoy intercambiando por oso, está actuando con estado de oxidación más 1. Entonces vamos a cambiar y formular el óxido. Ponemos el bromo, ponemos el oxígeno, intercambiamos los estados de oxidación y le sumamos una molécula de agua. Al sumarle una molécula de agua nos quedaría H2, Br2, O2 y simplificamos. HBRO. Este es el ácido hipobromoso.
Ahora, ¿cómo pasamos del ácido a la oxosal? Pues vamos a cambiar los hidrógenos del ácido por el cobalto. Y tenemos en cuenta que el cobalto está actuando con estado de oxidación +3. Nos quedaría cobalto, cambiamos hidrógeno por cobalto, al cobalto le ponemos el mismo número de átomos que tiene el hidrógeno, es decir, que si tiene 1, se queda con 1. Y ahora ponemos el resto del grupo, y por fuera del grupo el estado de oxidación del cobalto, que sería 3. Y este sería el hipobromito de cobalto. Vemos otro ejemplo. El sulfato de sodio. Vamos a hacer primero el ácido sulfúrico. Cambiamos la terminación ato por la ico. Y para hacer el ácido sulfúrico, hacemos el óxido sulfúrico. El azufre tiene +2, +4 y +6. Por tanto, el sulfúrico está actuando con la 6 y sería S2O6 simplificado SO3. Para hacer el ácido le sumamos una molécula de agua y nos quedaría H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. Y ahora, para hacer el sulfato de sodio, intercambiamos el hidrógeno, que le pondremos el mismo número de átomos que tenía intercambiamos el hidrógeno por sodio, poniendo el mismo número de átomos que tiene el hidrógeno al sodio. Y escribimos el resto del grupo. Y le ponemos al resto del grupo el estado de oxidación del sodio, que como es +1, no hace falta indicar nada más. Por tanto, el sulfato de sodio sería este compuesto de aquí. Otro ejemplo. Carbonato de cobre 2. Vamos a hacer primero el ácido carbónico. El carbono puede tener estados de oxidación +2 y +4. El más grande, como está actuando con terminación ato, está utilizando la más grande, que sería +4. Por tanto, el óxido sería C2O4 mejor CO2, simplificado. Y le sumamos una molécula de agua. Y por tanto, tendríamos H2CO3. Este sería el ácido carbónico. Y para formular el carbonato de cobre 2, vamos a cambiar los hidrógenos del ácido por cobre, poniéndole al cobre el mismo número de átomos que tenía el hidrógeno. Y al resto del grupo le ponemos el estado de oxidación del cobre. Como en este caso se pueden simplificar esos subíndices, finalmente obtendríamos que el carbonato de cobre 2 es CuCO3. Bien, llegados a este punto, se supone que ya sabemos nombrar y formular por nomenclatura tradicional las oxosales. Vamos a hacer estos que están en pantalla, pero te recomiendo que pares aquí el vídeo, los intentes hacer tú y después compruebes que los has hecho de manera correcta. En 2 segundos pasamos a resolverlo. El primero de todo, estudiamos, lo vamos a hacer un poquito más rápido, el estado de oxidación del azufre. Sabemos que el oro está actuando con estado de oxidación +3, el oxígeno con -2, el azufre con X, y si planteamos la ecuación de siempre nos va a salir que el estado de oxidación que está utilizando el azufre ahí es el +6. Por tanto, como el azufre tiene +2, +4 y +6, pues está actuando con esta de aquí, sufijo ato, sulfato de oro, y entre paréntesis indicaremos el estado de oxidación del oro, que en este caso es +3. Bien, vamos a hacer el siguiente. Aquí el platino está actuando con estado de oxidación +4, el oxígeno con estado de oxidación -2. Planteamos la ecuación 12 más 4x menos 32 igual a 0. Y de aquí vamos a sacar que x es igual a 5. El antimonio está actuando con estado de oxidación 5. El antimonio tiene 3 y 5. En este caso está actuando con la más grande. Utilizará el sufijo ato. Antimoniato
de platino, y el estado de oxidación del platino lo estamos viendo aquí, 4. Por último, este de aquí será el nitrato de hierro 3. Carbonato de plomo 4, hacemos el ácido carbónico. Para eso primero hacemos el óxido carbónico, sería CO2 más H2O, tendríamos H2CO3 y sustituimos los hidrógenos por plomo. Y si podemos, y en este caso podemos, simplificamos. Por tanto, el carbonato de plomo 4 será PbCO3, 2. Fosfato de aluminio. Haremos primero el ácido fosfórico, para ello primero el óxido fosfórico, será P2O5, y para hacer el ácido fosfórico, como es una de las excepciones, le sumamos 3 moléculas de agua. Nos quedaría H6, P2O8, simplificado, H3PO4. Y ahora sustituimos el hidrógeno por aluminio, poniéndole el mismo número de átomos. Lo demás entre paréntesis y el estado de oxidación del aluminio. Y como podemos, simplificamos. Y nos queda que el fosfato de aluminio es AlPO4. Y por último el hipoclorito de cobre, que procediendo de igual manera, obtendríamos CuClO4, CuClO2. Bueno, espero que se haya entendido. Es cuestión de practicar un poquito todo y tener las reglas claras y sobre todo tener los estados de oxidación de los elementos muy claritos para poder utilizar el prefijo y el sufijo que corresponde en cada caso. Un saludo a todos.